Seguimos en este ciclo de formaciones, seguimos con Rubén y hoy tenemos una clase de estas que yo llamo muy rica, así que vamos con Rubén. Gracias, Fran. Vamos con las baterías, veamos sus valores y aprendamos a protegerlas. Volvemos a las especificaciones y nos encontramos el apartado de batería. Y ahí tenemos tres datos, ¿vale? El primero es el voltaje de la batería. Bueno, los inversores, pues hay inversores de 12 voltios, de 24, de 48, incluso de más, ¿vale? Nosotros trabajamos 24 voltios y 48. El voltaje siempre hace referencia el voltaje que nos indica el inversor con la batería que tiene que usar. Es decir, que si es un inversor que trabaja a 24 voltios, pues la batería siempre va a tener que ser de 24 voltios. Si es un inversor de 48 voltios, la batería siempre va a tener que ser de 48 voltios, ¿vale? Voltaje de flotación. El voltaje de flotación hace referencia al voltaje en el que el inversor, o sea, el máximo voltaje con el que el inversor va a trabajar, va a dejar de cargar, ¿vale? Cuando, en el caso de 24 voltios, cuando llegue a 27, ya va a dejar de cargar y lo que hace es una flotación, o sea, hace una carga muy débil solo como para mantenerla, con el fin de que esa batería no exceda el voltaje y no se estropee, ¿vale? Ese sería el voltaje de flotación. Pues si es de 48 voltios, pues igual, pues a 54 cortaría y ya lo que hace es mantenerla un poquito, ¿vale? Sabéis que aunque las baterías sean de 24 o 48 voltios, no deja de cargar a 24 o 48 voltios, sigue cargando más, ¿vale? Y luego protección por sobrecarga, esto es una función simplemente que tiene el inversor y es que cuando llegue a 33 pues va a desconectar totalmente porque algo raro está pasando y no debería estar pasando, ¿vale? En el caso de 48 voltios pues exactamente lo mismo. Os había puesto ahí, la tabla representa un poquito los dos inversores, el IFR 4024 y el IFR 6048, con los datos que podéis ver ahí en la tabla simplemente ampliado para que lo conozcáis. Lo que me refería al principio se ve en este gráfico perfectamente. Bueno, si el inversor es de 48 voltios, tiene que haber una correlación y la batería siempre va a ser de 48 voltios, ¿vale? Eso es vital. Otras siglas, antes veíamos unas siglas, pues vemos las mismas de corriente continua. VDC, ¿vale? Voltaje de corriente continua. También normalmente en las especificaciones pues suele poner VDC 48V de voltaje, ¿vale? Pues simplemente es el voltaje cogiendo las siglas que al final son importantes. Vale, parece que no hemos cambiado de filmina, pero sí hemos cambiado. Valores de carga de batería. Intensidad, ya lo ponía arriba. Extrapolado, como hacemos siempre, de la ficha técnica saco ahí tres datos y estamos mirándolos en el IFR 6048, ¿vale? Entonces, ahí salen tres parámetros. Intensidad máxima de carga solar, de 120 amperios. Vale, eso sería, en el mejor de los casos, teniendo el campo fotovoltaico máximo que se puede poner y estando a pleno rendimiento, seríamos capaces de cargar hasta 120 amperios, ¿vale? Si lo que estamos haciendo es coger la energía de red para cargar las baterías, un ejemplo, como os comentaba antes, UPS, ¿no? Ya no hace falta ni placas solares. Con la red de casa recargamos las baterías que luego vamos a utilizar en caso de apagón. Si estamos cargando desde red, la máxima en este modelo son 100 amperios. Tener en cuenta que estamos hablando de este modelo. Si es otro modelo, cambiará y serán otros datos totalmente diferentes, ¿vale? Y luego la intensidad máxima de carga combinada, pues es la máxima que pueden dar las dos combinadas. ¿Por qué? Porque se puede dar la circunstancia de que esté haciendo un poco las dos cosas. Pueda estar cogiendo de red el 50% y de solar el otro 50%. O el 30 y el 70, o el 20 y el 80, como sea, ¿vale? El dato importante es que entre las dos nunca puede superar esos 120 amperios. Como digo, en otros modelos esos datos van a variar. Importante, bueno, aprovechando esta filmina, pregunta que siempre hacemos o siempre hacéis: 400 amperios. Bueno, pues tomando como ejemplo el IFR 6048, veis que con la carga máxima solar, que son 120 amperios, si tenemos una batería de 400 amperios,
Lo veis, ¿no? Tenemos una batería de 420 amperios, cargamos con 120 amperios, lo dividimos 3,4 horas. Y digo variable. ¿Por qué digo variable? Porque la energía solar es variable. A veces tendrás más, a veces tendrás menos, y si está nublado en vez de 3,4, pues serán 12 horas, o 15 o las que sean, depende, ¿vale? Sin embargo, cuando estamos cargando desde red, como la red siempre está ahí, siempre está igual de uniforme y siempre va a estar metiendo toda la chicha que le estamos pidiendo, pues bueno, tenemos una batería de 400 amperios, ya hemos visto que la carga máxima desde red son 100 amperios, en 4 horas la tenemos cargada, ese valor es fijo. A ver, paralelos, siempre tenemos muchas dudas con esto y cuando hablo con muchos de vosotros hay unas lagunas importantes, es súper sencillo, pero yo creo que es de las cosas más vitales que tenéis que aprender a la hora de vender productos de energía solar o de fotovoltaica. Vamos a ver, aquí vamos a ver el conexionado de las baterías. Vamos a ver que puede ser en paralelo o puede ser en serie. Nos vamos a fijar primero, no sé si es esto, nos vamos a fijar primero en la representación de la izquierda, ¿vale? Ahí vemos el inversor, 48 voltios, la batería 48 voltios, ya hemos insisto otra vez, tiene que haber correlación entre el voltaje de los dos aparatos, ¿vale? Nos vamos a la imagen del medio y vemos que ya tenemos baterías, las hemos representado como pilas, pero bueno, son baterías, y son de 48 voltios, ¿vale? Cualquiera de esas podría trabajar ahí con ese inversor, sin ningún problema. Una sola podría trabajar, ¿por qué? Porque es de 48, podría estar trabajando. ¿Qué sucede si aumentamos más en paralelo? Podemos aumentar la que nos dé la gana. Lo que vamos a aumentar es la capacidad. Estamos dando cuenta que una batería tenía 100 amperios. Si ponemos 2, tenemos 200 amperios. Los amperios se refieren a la capacidad, lo que estamos almacenando ahí, ¿vale? Pero el voltaje no nos cambia. Podemos poner 10 y tendremos 1000 amperios, pero el voltaje no nos cambia. Siempre podremos trabajar ahí. Pero si nos vamos a este ejemplo, tenemos baterías a 24 voltios. ¿Podemos conectar una batería de 24 voltios en ese inversor de 48? No podemos, ¿no? Entonces, se necesita un sistema con el que poder elevar el voltaje para coger los 48 voltios. Entonces, en ese momento es cuando se conectan en serie las baterías, ¿vale? Si os fijáis, en la conexión en serie se unen negativos con positivos y se saca positivo y negativo al inversor. Podría haber 2, podría haber 3, podría haber 20 pilas. Tenemos que tener en cuenta que cada vez que unimos 2 en serie, estamos multiplicando el voltaje. En este caso podríamos poner 2. Si pusiéramos 3 en serie, ya no podríamos porque nos estaríamos pasando de voltaje. Luego se pueden hacer juegos de serie paralelo, o sea, se pueden poner unas en serie y otras en paralelo, se puede hacer 1000 combinaciones. Pero lo importante es que tengáis claro que cuando conectamos en paralelo, estamos aumentando la capacidad manteniendo el voltaje. Y cuando conectamos en serie, estamos multiplicando el voltaje y manteniendo la capacidad. Importante. Porque claro, a la hora de seleccionar las baterías, pues bueno, depende de las baterías que haya, pues vamos a tener que jugar con eso. Lo normal es que si la vamos a comprar, y hoy en día, pues que vayamos directamente, si tenemos un inversor de 48 voltios, que vayamos a unas baterías de 48 voltios. Eso es lo normal. Pero bueno, puede ser que tengamos baterías de otro tipo, porque eran antiguas, o porque no las han dado, o porque, por cualquier circunstancia, ¿vale? O simplemente porque el propietario de una instalación fotovoltaica va a cambiar el inversor. Vale, entonces, quedaros con este tema porque es súper importante. En paralelo ampliamos la capacidad, serie permite multiplicar el voltaje. Resalto en amarillo. Tampoco es nada vuestro, porque realmente eso es la misión es del electricista saberlo, pero bueno, no se pueden unir nunca baterías de distintos voltajes, ni siquiera en serie, ¿vale? En paralelo, por supuesto que no, porque si estaríamos uniendo dos positivos con diferente voltaje, pues aquello saldría ardiendo. Pero es que en serie tampoco, porque al final se estropean las baterías, ¿vale? Entonces siempre, tanto se conecte en paralelo como se conecte en serie, misma batería, la misma, ¿vale? Vale, seguimos con las baterías, protecciones de baterías. Cuando conectamos las baterías a los inversores, es necesario poner una protección, ¿vale? Una protección contra sobrevoltaje, para que si llega un voltaje excesivo al inversor no se pueda dañar, ¿vale? Hay tres tipos de protecciones que las vemos abajo.
Bueno, hay tres, hay muchas más, pero bueno, estas tres probablemente serían las más habituales, que es como una especie de fusible rearmable en el que no necesita cambiar el fusible, sino que cuando salta lo armamos. Un portafusibles normal y corriente, ya sabéis cómo se quema, se estropea, hay que sacarlo, hay que meter uno nuevo y solucionado. Y luego disyuntores que los conocéis de los generadores, que saltan y los vuelves a rearmar y ya está. Tener en cuenta que esos son específicos para corriente continua, por eso pone DC. ¿Vale? O sea, lo que lleva un Astun o un Haka físicamente es igual, pero no trabaja igual, porque son para corriente alterna, para 230 corriente alterna. Estos son específicos para corriente continua, porque las baterías ya sabéis que son corriente continua. Vale, entonces hay que poner una protección para proteger el inverter. Y aquí la cuestión es de qué amperaje hay que poner esa protección, porque se entienda muy fácilmente el portafusible. Ya sabéis que hay fusibles de 16, de 32, de 40 amperios, de 50. Entonces, ¿cuál tengo que poner? Porque si pongo uno pequeño, quemará, y si pongo uno demasiado grande, pues lógicamente no protegerá cuando tenga que proteger. Entonces, si os fijáis en el esquema, estáis viendo que el inversor, este inversor que es el IFR 6048, es capaz de sacar hasta 6000 vatios a la vivienda en corriente alterna. ¿Cuánto va a pasar de las baterías hacia el inversor? 6000 vatios. Las gallinas que van entrando por las que van saliendo, que decía el Monta. 6000 vatios. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí tenemos, están saliendo 6000 vatios a 230 con un voltaje diferente y aquí están saliendo a 48. Pero al final, si todos sabemos la fórmula de que vatios es igual a amperios por voltios, que es la misma fórmula que sacamos siempre con los generadores, y tenemos dos datos, con lo cual podemos averiguar el tercero. Sabemos que tienen que pasar 6000 vatios entre las baterías y el inversor, sabemos que la línea trabaja a 48 voltios, necesitamos descifrar los amperios. Le hacemos una regla de 3 y sacamos que lo máximo que va a transitar de energía entre las baterías y el inversor son 125 amperios. Lo veis claro, ¿verdad? 125 amperios. Por lo tanto, ponemos un fusible de 125 amperios. Si excedería eso, pues saltaría y protegería al inversor. No hay fusibles de todas las potencias, o sea, no hay de 16 amperios, 17, 18... Entonces, si no coincide en este caso, da la casualidad de que coincide y de 125 amperios hay. Pero si no lo hubiera, se coge siempre el siguiente en mayor medida, en mayor tamaño, ¿vale? Pues si nos hubiera dado el dato, yo qué sé, 118, pues hubiéramos puesto uno de 120, por decir, ¿vale? Siempre el siguiente mayor. Entonces, recordar, importante, que hay que poner protección siempre entre las baterías y el inversor y la forma de calcular ese fusible. Bueno, seguimos con las baterías. Capacidad de las baterías. Este tema es interesante porque también genera muchísimas dudas. He representado tres baterías. Una en un módulo o en un sistema solar todo en uno, otro en una estación, que puede ser cualquiera, y otro una simple batería, ¿vale? Yo quiero que comprendamos qué son los vatios hora y la utilidad que se les da, y sobre todo la pregunta que hacéis siempre: ¿y para cuánto tengo con una batería de no sé qué cuando le voy a conectar no sé cuánto? Es lo que hablamos siempre. Bueno, pues si nos fijamos en la estación todo en uno, vemos que cada batería, el de arriba, como hemos dicho, es el inversor, por eso le hemos dejado así un poquito claro. Tenemos dos baterías, cada una tiene 5120 vatios hora. Por dos baterías, pues tenemos 10.240 vatios hora. ¿Qué significa esto? Yo me canso de decirlo siempre. Vamos a redondear a 10.000, ¿vale? Si conectamos 10.000 vatios, tenemos una hora. Eso es lo que significa. 10.000 vatios hora significa que si le conectamos 10.000 vatios, tenemos una hora. A partir de ahí podemos hacer las reglas de 3 que queramos, ¿vale? Si conectamos 1.000, pues tendremos 10. Si conectamos 100, tendremos 100. Y si conectamos 10, tendremos 1.000. Y así podremos saber siempre, porque ahora, por ejemplo, conociendo que, yo qué sé, pues vamos a conectarle un foco que son de 100 vatios, ya podemos saberlo, pero si fuera un televisor de 36, no tendríamos más que sacar la regla de 3 y saber para cuántas horas nos daría. Está claro, ¿verdad? Estaciones es exactamente igual, y además el dato nos lo da también exactamente igual, nos los da en vatios hora, con lo cual no tenemos ninguna complicación. Lo mismo, tenemos una estación 3.000 vatios hora. Si conectamos 3.000 vatios, va a resistir una hora en funcionamiento. Si conectamos 500, 6 horas. Si conectamos 100, 30. A partir de ahí es hacer números, ¿vale? En las baterías normales, aquí es un poco más lioso, entre comillas, porque claro, las baterías normales
normales, cuando las compramos, no nos dan los vatios. Y el voltaje, que es lo que viene siempre representado. En algunas ahora empiezan a dar los vatios hora. Pero bueno, ahí tenéis la fórmula de siempre invertida, la que hemos hablado antes. Amperios es igual a voltios, amperios por voltios es igual a vatios. La H son simplemente horas, o sea, no tiene ninguna relevancia, ¿vale? Entonces, esa batería tiene 200 amperios por 12 voltios, nos da que tiene 2400 vatios hora. Exactamente igual que en los casos anteriores, si le conectamos 2400 vatios tendremos para 1 hora, si le conectamos 600 tendremos para 4 y si le conectamos 100 para 24. Y a partir de ahí todas las multiplicaciones que queramos hacer. Aquí ponemos un ejemplo basándonos en todo lo que hemos comentado. Bueno, pues ejemplo de cálculo para una caravana de recreo. Y hemos puesto pues varios aparatos. Iluminación LED, 20 vatios hora de consumo. Tiempo que va a estar en funcionamiento, 8 horas. En total, 160 vatios hora. El ordenador, 100 vatios hora, 2 horas. Y así vamos acumulando hasta saber el consumo diario que vamos a tener en esa caravana. Y hemos determinado que en esa caravana vamos a tener un consumo vatio de 1230 vatios hora. Esa sería la forma de calcular la energía que vamos a necesitar en la caravana, en la casa, donde sea. Al final, ¿qué necesitamos para soportar 1230 vatios hora? Pues una estación mayor de 1230 vatios hora. Para un día, claro. Si nos vamos 3 días y no tenemos paneles solares para poder recargar, pues tendrá que ser el triple grande. O tendremos que buscar un local donde recargarla por la noche y volver a llevarla por el día. Es un ejemplo de una caravana y yo lo que he pensado es ¿qué voy a utilizar ese día en la caravana? Pues esas horas de luz, esas horas de tele, esas horas de ordenador. Claro, un día, o sea, yo me la llevo cargada hoy de mi casa y voy a tener para el día. Si me voy, por eso decía, si me voy para una semana, lógicamente va a tener para el primer día. Claro, una de dos, o tienes placas solares para ir compensando todo eso que estás gastando, o tienes una fuente de alimentación, un bar, ya que puedas ir a cargarla por la noche. Te dejen 1 hora y media, la recargas y... O el mechero. Sí que es verdad que el mechero es una carga bastante lenta, ¿eh? O sea, es la que menos habría que buscar porque carga muy poco. Ojalá tuviéramos una estación de energía que te vayas 7 días o 10 días con la caravana y tengas suficiente energía. Pero bueno, eso de momento no existe y creo que tardará. Importante, la fórmula es la misma que utilizamos siempre y la misma que vamos a utilizar siempre. Con H o sin H, me da igual. Amperios por voltios es igual a vatios. Vatios es igual a amperios por voltios, da igual. ¿Vale? Tema súper importante, valores máximos de carga y descarga de las baterías. Esto es fundamental que lo comprendáis. Sabéis que hay muchos tipos de baterías de litio, que son como las más modernas que conocemos ahora. Hay baterías AGM, de gel de plomo, ácido de 1000 tipos, ¿vale? Y hay un factor fundamental para decir si una batería es buena o es mala, y es la velocidad que acepta de carga y de descarga. Es el dato más importante, aparte de los ciclos de vida, ¿vale? O sea, con qué velocidad puedes cargarla, y sobre todo con qué velocidad puedes descargarla. Y me explico. En el primer ejemplo veis el modelo FP5120 vatios hora, que es nuestra batería del sistema todo en uno. Es una batería de litio moderna. Y veis que es capaz de descargar, este dato, claro, lo tiene que poner en la propia batería. Es capaz de descargar hasta 100 amperios a la hora. Es capaz de descargar hasta 100 amperios a la hora. Trabaja 48. He puesto 50 porque se mide con el de flotación, que es más alto, ¿vale? Pero bueno, daría igual. 100 amperios por 50 voltios, 5000 vatios. ¿Qué significa esto? Que si nosotros le pedimos a la batería sacar hasta 5000 vatios, sería capaz de sacar. Al otro lado del inversor, imaginaos, la batería, el inversor y nuestra casa. Si nosotros desde casa le pedimos hasta 5000 vatios, la batería es capaz de suministrarlos. Si le pediríamos 6000 ya no puede, ¿vale? ¿Qué sucede con otro tipo de baterías? Y ahora vemos una batería GM, que es las que más se utilizaban antes de que llegara el litio. Solo se pueden descargar más o menos hasta un 25% de su amperaje. ¿Qué significa esto? Pues bueno, vamos a imaginar aquella que es de AGM. Tiene 200 amperios y solo se puede descargar al 25% de su amperaje, que son 50 amperios. Es de 200,
50 amperios. Se podría descargar más o menos, pero ten en cuenta que si nos pasamos de descarga, nos la vamos a cargar en 4 días, ¿vale? Por eso se limita. ¿Qué sucede con este tipo de baterías? Bueno, pues que con esa batería 50 amperios por 12 voltios que trabaja, solo pues saca 600 vatios. Si nosotros ponemos una batería de AGM, el inversor y nuestra casa, le podemos pedir hasta 600 vatios. Si le pedimos más, ya no puede. ¿Vale? Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues habría que acumular baterías en serie para poder multiplicar ese factor. He puesto ahí 3 siglas, ANT, porque seguro que la mayoría, los que veis bastante tiempo, os acordáis de nuestro ANT, que fue como un poco el origen de las estaciones, pero un poco más rudimentario. ¿Qué desventaja tenía ese ANT respecto a las estaciones que hay ahora? Precisamente esto. Solo podíamos sacar 600 vatios. ¿Por qué? Porque la batería que utilizábamos, que era GM, no era capaz de descargar más rápido. Sin embargo, ahora cogéis cualquier estación y os dais cuenta de que puede sacar 2.000, 3.000 vatios. ¿Pero por qué? Porque están utilizando litio. Quedaos con este tema. No hace falta, ya os digo, es un dato que vendrá reflejado en la batería, lo tendrá que decir el fabricante de la batería y lo tendrá que saber el electricista o el técnico que monte la instalación, no vosotros. Pero lo que digo siempre, es importante que os quedéis con este dato y que tengáis conocimiento de él, ¿vale? Como siempre, agradezco vuestra atención y nos vemos en el siguiente capítulo, donde hablaremos sobre los paneles solares desde el punto de vista de nuestros inversores. Chao. Qué interesante esto de la energía solar. Para más información, genergy.es, nuestra página web. Ahí podéis descargaros, ya sabéis, tarifas, fichas técnicas, toda la información, el catálogo de nuestros fabricados. No olvidéis que no solo hay generadores, buscar porque hay mucho producto que puede ser interesante para el riego, etcétera, etcétera. Los correos electrónicos de mis compañeros, el mío, nuestros teléfonos, están a vuestra disposición para las consultas y preguntas que tengáis que hacernos. No olvidéis, prohibido dejar de aprender.